Bueno, gracias por la presentación y por la invitación. Voy a tratar de ser breve, pero bueno, lo que intento es sobre todo mostrar un poquito mi trayectoria para ser más claro sobre cómo es la integración que estoy teniendo hoy con las IAs, ¿no? O sea, cómo estamos empezando a implementar eso en todos los procesos. Yo empiezo a programar en el 2002, generó este software moldeo que ya de por sí era de alguna manera un software que permitía generar imagen en vivo, ¿no? Imagen en tiempo real. Y ya era de alguna manera una suerte como de software previo a todo lo que podemos estar viendo ahora, ¿no? Voy a actualizar esto para tener el temporizador. Entonces, ¿de qué se trataba Moldeo? Justamente ahí la idea era empezar a trabajar ya en un software paramétrico para trabajar en vivo con la imagen. Acá, con lo primero que yo me encuentro es, quizás para muchos la IA es un concepto nuevo, pero para nosotros que desarrollamos estas herramientas y trabajamos con sistemas bastante complejos, empezamos a integrar estos sistemas paramétricos a las visuales desde muy temprano. De alguna manera veníamos nosotros esperando que esto suceda, pero en ese momento hacíamos todo bastante a mano. Y lo que más nos interesaba en su momento, lo que más me interesaba a mí en ese primer momento era justamente poder modificar los parámetros en vivo de esa imagen, que solía ser un video en esa época, o una serie de videos, y como mucho, si había una cámara conectada a algún lado, se tenía que hacer vía una mezcladora, ¿sí? O sea, era hardware muy precario en ese momento para pensar esto. Entonces, hacerlo a través de un software programado aparte, con código que uno de alguna manera encontraba por ahí y integraba, y leyendo libros y haciendo mucha matemática podíamos llegar a hacer eso, ¿no? Entonces, el programar de por sí para nosotros era un acto performático. Yo voy a volver mucho sobre esta idea de la intención, o sea, la razón por la cual nosotros como programadores, digo nosotros porque aparte esto rápidamente con amigos científicos en la Facultad de Computación en la UBA en ese momento, que era la carrera de Ciencias de Computación, nos hacíamos estas preguntas y trabajábamos en conjunto o con otros programadores para hacer pequeños clubes de programación de justamente este tipo de software generativos 2D, 3D. Acá la idea es que lo más importante de ese momento, para cerrar esta etapa, es ese momento en que uno se pregunta realmente qué es lo que está programando. Y cuando en algún momento ese programa que nosotros hacemos empezamos a ver algunas cuestiones emergentes. Entonces está esta idea de la escala medio impredecible de lo que puede suceder. ¿Qué pasa con ese sistema? Entonces somos programadores del sistema, pero de pronto empezamos a hacer algo performático. Estamos en la misma situación hoy con la IA, pero esta vez se está extendiendo a muchísima más gente. ¿De qué se trata el sistema paramétrico en general y el planteo más fuerte que viene con la inclusión de la IA que vamos a tener hoy, que ya lo están empezando a ver un poco en todos lados? Es esta libertad versus el control, esta situación en donde uno le está dejando a la máquina que desarrolle una serie de parámetros en los cuales por un momento uno tiene un cierto control y en el siguiente lo ha perdido. Eso es algo que nosotros vivimos desde los inicios mismos de desarrollar este tipo de software. Acá lo que ven en las fotos, voy a explicar muy brevemente lo que van a ver en las imágenes, pero básicamente son las interfaces de control que nosotros desarrollamos para manejar los parámetros en vivo. Había algo en ese momento ya de querer darle esa libertad al usuario de poder trabajar en vivo con esa imagen. Lo que después ustedes, esto lo que están viendo son cuestiones que se desarrollaron previamente a que existieran los filtros en las redes sociales y todo eso. Entonces, en ese momento nosotros ya estamos experimentando con estas tecnologías y aparte llevándolo a cero, ¿sí? Acá lo interesante es cómo cada parámetro, como nos pasa hoy con la IA, no sabíamos hasta qué nivel íbamos a generar mejor o mayor control sobre el resultado que queríamos, o
iba a emerger de vuelta otro tema, que es que no sabíamos muy bien en el momento ese lado experimental que tenía, el hecho simplemente de superponer una cantidad de capas que ni siquiera un editor te permitía hacerlo en vivo, ¿no? O sea, era como bastante complejo eso. Entonces, en este momento lo que planteo es que, claro, que se vuelve a desplazar otra vez esta problemática con las IA integrándose a los pipelines de producción, sobre todo para lo que es diseño, video, etc. Estamos viendo eso básicamente hacer explotar todo el sistema de la postproducción, de la producción de video, y más si tiene que ver con imagen digital o sintética. Acá la pregunta que yo hago, voy a dejar algunas preguntas que es más que nada para enriquecer el debate después, que es dónde está el límite, ¿no?, entre lo que controlas y lo que dejamos emerger. Esa es como era la pregunta que siempre surgía. Después aparecen estos temas que aparecen mucho ahora con la IA, que es, y nosotros lo vivimos en su primer momento como Remanencia. Esto es una obra que hicimos en el 2011 con Andrea Uchitel, y donde hacíamos... esto era un torso que la persona abrazaba y tenía una cámara en el interior. Entonces recibía la señal de ese abrazo y el sistema memorizaba, procesaba ese abrazo y después hacía una devolución que llamamos remanencia. Y en ese momento, claro, la máquina asume esa responsabilidad de ese abrazo y funciona un poco, y funcionaba ya eso como una IA, ¿sí? Una cantidad de cosas surgían en esa experiencia, porque en ese momento, más allá de que no era la IA que ustedes venían hoy, el proceso y el ciclo era más o menos el mismo. La diferencia en este caso es que absorbía toda esa variabilidad y intentaba generar una síntesis. Lo interesante es que acá no había memoria, ¿sí? Había una retroalimentación, y de eso se trataba siempre la programación de moldeo. Siempre me empezó a interesar más eso, qué pasaba con esa retroalimentación, de dónde viene. Y ahí empieza este concepto de escucha activa, y que en sistemas multimedia por ahí uno no lo tiene tan claro, pero sí en los sistemas interactivos, que no se trata simplemente de monitorear las salidas, ¿no? Sino esta idea de anticipar el estado del sistema. Había que empezar a desarrollar algunas sensibilidades más sutiles para tratar de entender cómo funcionaba. Y aparte, bueno, las cuestiones técnicas en ese momento eran bastante particulares, ¿no? A lo cual también se sumaba también la influencia del público, ¿no? Entonces acá la pregunta que se generaba era si el público sabía lo que estaba pasando, si el programador sabe lo que está pasando, en definitiva, y si el programador sabe si lo que está pasando es el software o es el público que lo está generando. Y en estas situaciones surgían situaciones bastante interesantes. Entonces, acá el planteo de vuelta, siempre tratando de entender que de alguna manera estos son los pasos previos de hoy utilizar la IA integrada, ¿no?, a casi todos los flujos de trabajo. De vuelta, en ese momento nosotros no teníamos mucha noción del nivel de aceleración que iba a tener la cuestión. Pero lo que me pareció más interesante plantear acá es qué pasa y qué empezó a pasar, digamos, con esto de generar un sistema generativo, ¿no? Un sistema que generaba imagen y que permitía también la parametrización de esas salidas en vivo, ¿no? El tema de trabajar en vivo era fundamental, pero la parte de diseño era bastante compleja también. Entonces, lo interesante de esto y lo que nos invita a pensar también lo que está pasando ahora es, digamos que dejar que también se vayan bifurcando esas decisiones que uno toma. Esa intención que nosotros empezamos, sabemos que no va a ser la misma después de ver cómo va a devolvernos el sistema, nuestra intención, ¿no? Traducida en un programa, un software, un video, una instalación. Hoy escriben en cualquier sistema de IA, le piden que le haga una página, le piden que le haga un juego, le piden que le haga cualquier cosa, y eso hoy se volvió real. Entonces, esta cuestión que para nosotros era muy filosófica en ese momento, dependía también de que nosotros pensemos en el siguiente nivel del desarrollo y podía pasar meses entre que hacíamos una cosa a la otra. Pero habíamos acelerado igual ya muchísimo esa curva experimental, ¿no? Es decir, no sabíamos
Y en cada momento de que la gente y los usuarios empezaban a tomar ese software, no sabíamos cuál iba a ser el resultado y no sabíamos qué iba a hacer la gente con eso. Eso es un poquito, creo que hoy eso está llevado a un nivel que es, para muchos, es preocupante, pero realmente es un ejercicio tremendo para sobre todo la aceptación de que existe un sistema y la cuestión creativa, ¿no? Y la co-creativa. Entonces, acá lo que se plantea también es la velocidad a la cual eso sucede, ¿no? Que es otro punto en el cual voy a tratar de hacer énfasis también. Digamos que esto nos llevaba siempre a repensar cómo actuábamos y cómo íbamos a diseñar el siguiente control, ¿sí? Incluso pensar el hardware y los sensores, ¿no? Eran muchas cosas. Así que, bueno, a partir del momento que los usuarios también empiezan a surgir toda esta relación un poquito con la comunidad, y lo que se pone en manifiesto igual es que sigue siendo más importante lo que sucede con el gesto, digamos, con lo que hace cada persona. En este caso, de alguna manera yo termino ahora trabajando en este proyecto de lectura de paisaje, donde invito a la gente a hacer un dibujo analógico, y lo que están viendo acá detrás de la imagen es que ya estoy reprocesando ese dibujo con IA, pero más que nada para poder generar otro tipo también de visualización digital, para poder generar también una instalación en base a esos dibujos, ¿sí? Entonces, ¿cómo evoluciona la programación para nosotros? Que ya estábamos haciendo esto hace 20 años. O sea, para nosotros hoy lo que está sucediendo es que estamos dejando directamente de programar, sino que seguimos siendo nosotros lo que sabemos que el gesto, ese primer momento en que uno toma esa decisión y sabe lo que quiere, tiene que estructurar también esa idea. Ya no se trata de un deseo, no se trata de una intención, se trata de que uno tiene una visión también que quiere llevar adelante. Y eso empieza confiando en el cuerpo, confiando en lo que el cuerpo ya de alguna manera, que nos representa también en términos de conciencia y demás, nos está guiando de alguna manera, ¿sí? Y todo esto era muy divertido hacerlo también en su momento, evolucionando desde esto de trabajar con los sensores, ver qué pasaba con esos cuerpos. Podíamos sensar más cosas del cuerpo, podíamos seguir confiando aún más todavía y llevarlo al hartazgo y trabajar y generando glitch y generando errores. La cantidad de errores que se generaban eran increíbles. Y de alguna manera eso también terminaba alimentando, ¿sí? Pero lo más importante fue justamente con Speak, que empezamos a desarrollar esta suerte como de trabajo multidisciplinario, porque nos empezamos a meter en aspectos que tienen que ver más que ver con la danza, que tienen que ver más con la escritura en vivo, con el dibujo en vivo. Eso también con Marcela Rapallo y Andrés Colubri, que se desarrolló el plugin de dibujo en vivo, con el que hoy se hizo otro software que se llama Trazos. Y entonces, esto fue como el principio también de toda una comunidad que empezó a desarrollar diferentes variaciones de utilización de estos software. Y de vuelta, insisto, no podíamos planificarlo. No había manera de saber qué estábamos haciendo 100%, sino era más bien, les diría un 50%. Entonces, ¿qué va a pasar y qué está pasando con la IA? Tenemos exactamente la misma situación, donde eso hay que verlo no solo acelerado, sino explotado. O sea, está aumentando geométricamente. Entonces, nosotros estamos desarrollando ahora, en mi caso, justamente lo que es la evolución del moldeo, que sería el folio, que es una suerte como pasar estos datos ahora por pipelines que se integran con IA y donde todas las salidas finalmente, no solo de lo que era el software de moldeo, sino también de los sistemas con los que estamos trabajando, son generativos, ¿sí? O sea, ya cada vez está como, de alguna manera estamos, por un lado, diciendo que es importante seguir manteniendo el gesto, seguir manteniendo la intención original, pero tengan en cuenta también que hay otro problema, que ahora ese gesto va a generar 20 posibilidades nuevas de cosas que quizás ese gesto no estaba planificando, ¿sí? Entonces, hay un nivel en donde vamos a tener que comprender qué nivel de integración vamos a tener con ese sistema, sobre todo respecto a sus resultados, y eso creo que es lo más interesante de la charla, ¿no? Volviendo al tema de la comunidad, entonces,
una cosa que hay que tener claro es que se va bifurcando, se va abriendo todo esto, ¿sí? Y a medida que se va abriendo, vamos quedando un poco en esa situación de quién está creando el código, ¿sí? Seguramente eso es algo que va a surgir en el siguiente bloque, en el debate. O sea, con IA, de alguna manera lo que planteamos es que la dinámica del open source se está transformando. El open source es ese código abierto que todos nosotros fuimos alimentando los programadores durante 20 años. Yo creando una cooperativa que justamente uno de esos puntos principales era tratar de seguir impulsando eso y con un tono, obviamente, ¿no? Pensando en un beneficio mutuo. Y ahí lo que sucede es que, bueno, de alguna manera en este momento para implementar IA a ese nivel, yo tengo clientes, tengo colegas, tengo mucha gente de los equipos de trabajo con los que trabajo. La IA me obliga hoy a desarrollar algo que es como si fuera una suerte de semilla que permite estructurar un poquito y ayudar a guiar el desarrollo de la IA para que sea interpretado tanto por una máquina como por un ser humano. Entonces, eso es un poquito lo que ya pasaba con el open source. Uno en el open source seguía sembrando código, pero nunca sabíamos para dónde iba a ir todo eso, ¿sí? Entonces, yo quiero poner el énfasis en eso, de que hay que tener mucho cuidado con eso, porque una cosa es no saber, otra cosa es que no haya manera de saberlo, la falta de capacidad de análisis que podemos llegar a tener. Y hoy creo que tenemos que responsabilizarnos por todos esos niveles, ¿no? Ya no podemos ser tan experimentales, sino empezar a pensar mejor lo que estamos haciendo. Bien, entonces de esa comunidad creo que lo fundamental es comprender la coautoría, ¿no? O sea, y a la vez los límites de la colaboración, ¿no? Que hay en esa red. En SPIC y en Remanencia, lo interesante era el cruce que había entre esas disciplinas, ¿no? Entre los autores. Entonces, lo que a mí más me parecía interesante y donde yo creo que hoy entra la CIA y vamos a tener ese problema a nivel, ya está sucediendo ese problema a nivel IA, que es la IA empieza a ser un coautor. Esto es el siguiente nivel. Pero para nosotros lo más importante era sobre todo enriquecernos de esa transdisciplina y seguir adelante, más que nada por la diversidad de los resultados que estamos logrando y la riqueza también de esos resultados, ¿no? Acá cada integrante entrega autonomía al sistema hasta donde se sostiene su criterio específico. Bueno, eso es la problemática del límite, ¿no? En la colaboración. O sea, que es hasta dónde vos sabés que fue tuyo y que no fue tuyo. Y perder un poco también esa noción de autoría es un poco a lo que lleva esta charla, me parece, ¿no? Que es que, y lo que me parece fantástico también es que, y me está empezando a pasar ya a mí con la IA ahora, porque se lo implemento y lo paso también con incluso clientes, que están ellos mismos desarrollando mejoras, ¿sí? Y cosas que nunca se me hubiese ocurrido a mí que alguien podía hacer sin los conocimientos de programación necesarios. Con lo cual, es interesante porque efectivamente esa red se está volviendo cada vez más sólida en algún lugar, ¿sí? Ya no es tan sutil. Fabri, te quedan 10 minutos. Dale, sí, puedo acelerar, no hay problema. Entonces, acá es fundamental porque sí, estoy como acortando algunas cosas, pero lo que yo planteo es esto de darles un contexto de documentación para poder trabajar con las IAs y poder integrarlas y no perder ninguna de esas interacciones que estamos empezando a tener con las IAs. Esto lo puedo acelerar porque básicamente es un poco la misma idea. Es cuál es el concepto de memoria. Hasta ahora estuve hablando del tema de la intención. Lo de la memoria es un tema que creo que lo vamos a poder continuar más tarde, pero es fundamental. Es saber que yo lo que planteo ahora es, voy a mostrar así muy rápidamente, algo de cómo se ve un documento de esto que estamos utilizando nosotros ahora. Esto sería una semilla, es un prompt, imagínense un prompt
pero que si lo procesan, esto lo que hace es como que va a acompañar el desarrollo y de manera colaborativa entre los diferentes aportes que vamos a ir haciendo, ¿sí? Esto es como una semilla que va a generar esta estructura directoria, ¿sí? Esto para que empiecen a ver de qué va esta cuestión de la memoria persistente, la memoria que es fundamental, que todo lo que estuvimos hablando recién y todo lo que estaba planteando de las decisiones, de las intenciones, de cómo se van bifurcando también los usos y los resultados, de alguna manera lo que estamos tratando ahora es colaborar, pero siempre teniendo un protocolo común, ¿sí? Y ese protocolo implica también una cierta cantidad de procesos. Y esos procesos son siempre recursivos. O sea, significa que se tienen que repetir en cada iteración. Bien, entonces acá surge la pregunta sobre la información del proceso de trabajo, si estás perdiendo porque no existe un sistema que la retenga. Claro, esto es fundamental y esto es uno de los grandes problemas que estamos teniendo con las IAs hoy que se están procesando y que se pierde mucha información porque la gente todavía, los mismos sistemas de IA están luchando entre ser una interfaz de desarrollo a ser un chat, a ser un buscador, están todavía buscando esa identidad y está siendo un verdadero caos. Código como lenguaje vivo, ciclos de vida y sustentabilidad. Bueno, esto sigue más o menos hacia el mismo lugar. No sé si voy a profundizar mucho más en esto, pero es sí fundamental comprender que las IAs están totalmente distribuidas, ¿sí? En este momento. Y existe también conceptos como la destilación de las IAs. Esas IAs se van normalizando entre ellas y se entrenan IAs con otras IAs, ¿sí? Entonces hay que comprender que esto no solo está vivo, sino que detrás vamos a empezar a ver diferentes tipos de sistemas que van a retroalimentarse y vamos a ver eso, la programación recursiva en todos los proyectos, en todos lados, ¿no? Esto de los GPU shaders y arquitecturas paralelas no lineales es un poco lo que desarrollamos nosotros mucho en Moldeo, pero esto habla simplemente de la complejidad de ciertos códigos si hablamos de los dos hemisferios, ¿no? El aspecto más de TPU, NPU, GPU, todo lo que tiene que ver con procesamientos acelerados, que es gracias a eso que se desarrollaron las IAs. Esto que ven, las imágenes que ven, todo esto son procesados a través de ese tipo de algoritmos que nosotros ya generamos en Moldeo. Y acá lo que es fundamental comprender es que la IA permite procesar masivamente no solo píxeles, sino ahora datos, ¿sí? Y ahí vamos a saltar sobre justamente lo que estamos trabajando a nivel de arquitectura con el Moldeo 2Phi, que es la evolución de Moldeo. Es pasar a comprender las diferentes escalas de las estructuras que estamos desarrollando. Acá también hay algo fundamental que es esto de los cuellos de botella, ¿no? La pregunta lleva un poco a eso. Hay un lugar donde la optimización de los códigos es una cosa, se pasó a utilizar GPU en lugar de CPU, ¿pero por qué? Bueno, porque era necesario también acelerar los procesos, ¿sí? Ahora que estamos en esta situación de súper aceleración. Y emerge, justamente, esta IA emerge de esa evolución, ¿sí? Entonces, en esa evolución, ¿cómo lo estamos utilizando nosotros? Bueno, intentamos empezar a utilizarlo en la web, empezar a generar una versión de Moldeo que es tipo Moldeo.js, ¿no? Una versión que ya podía correr en los navegadores, porque los navegadores ya tenían las mismas performance que tenían antes los software de escritorio. Entonces, esto fue también algo fundamental y por ende todas las tecnologías que estamos desarrollando ahora están apuntando a ser portables, tanto a nivel celular como a nivel desktop, pero siempre basado hoy en navegadores. Entonces, lo que sí es interesante con respecto a la pregunta de acá es, para preguntarle a los programadores o a los desarrolladores, es en qué momento integran IA en su flujo de trabajo, ¿sí? Y qué criterio usan para decidir qué delegarle. Y esto es un poco lo que nosotros estamos planteando también, que tengan en cuenta, después yo esto se los voy a compartir, pero esto es fundamental, entender por qué necesitas un nivel de estructura con todos estos niveles. Porque dentro de estos niveles está también el nivel específico del humano, que es en algún lugar acá adentro tienen que siempre estar las apreciaciones que hacen ustedes, ¿no? Dentro del desarrollo, o por lo menos nosotros es fundamental. Por eso le permite también tener una memoria no solo persistente, sino que se va como enriqueciendo.
y va comprendiendo cada vez más en qué lugar está. Si no tiene un norte, digamos, la IA, una claridad, todo lo que le hace la IA en general va a ser de un nivel extremadamente genérico. Entonces, por eso nosotros en el moldeo 2FI es un poco la evolución que estamos haciendo ahora del moldeo, que es desarrollar diferentes módulos. Ya son 3 módulos moldeo, ya no es un solo módulo, no es un solo software, ¿sí? Es un concepto que está ya dividido en 3. Entonces, las 3 capas son, por ahora, las más importantes, tienen que ver un poco con esto, la intención, la memoria y la atención, pero ténganlo en cuenta desde esa manera, ¿sí? Una memoria que gestiona los datos, el código, lo que persiste, se versiona, la visualización, la forma, el layout generativo, lo que me deja hacer, y consciente que gestiona la IA. La memoria persistente toma decisiones. Y lo que es muy importante de esta parte es que esta está combinada con el humano, ¿no? O sea, esto no existe solo con la IA, sino que la IA es de alguna manera la que procesa la repetición de muchísimos procesos y la utilizamos para justamente aumentar y mejorar esos procesos que son repetitivos, pero también ofrece y da guías en base también al camino que ya está desarrollando. El ser humano en estas prácticas tiene que estar todo el tiempo entendiendo, comprendiendo esa diferenciación de capas y en dónde empieza a afectarlo, ¿no? Entonces, bueno. Un minutito, Fabri. Dale, puedo ir cerrando, no hay ningún problema. Entonces, esto del folio quedó claro, tiene que ver con si seguimos con la lógica generativa, pero ahora basada en datos. Generamos un poco con GIQ, hacemos eso también. O sea, estamos empezando a utilizar justamente los datos ahora para generar micrositios. Estos layouts se convierten después, según los datos que se alimentan, en posibles micrositios. Después, con esto de moldeo roots, simplemente lo que quiero decir es que es importante comprender esta lógica de documento compartido y de lógicas y de procesos compartidos, como decías, para tener noción de hacia dónde va, ¿sí? Es un poco esto que les estaba mostrando, como un protocolo de transferencia de conocimiento. Eso es fundamental para que todo el tiempo estemos conscientes de cómo se va mezclando y retroalimentando las decisiones que tomamos nosotros con las de la IA. Entonces esto nos lleva a desarrollar GIQ también por esta cuestión de entender la complejidad de los sistemas distribuidos, pero sobre todo en nuestras sociedades donde estamos necesitando tener un poquito más de idea de lo que estamos haciendo a nivel social y a nivel territorial, y más con la aparición de las IAs. Entonces nosotros estamos empezando a utilizar IA en este tipo de casos justamente para poder generar algoritmos que nos eviten utilizar IA todo el tiempo. Eso es fundamental. Entonces vamos hacia también ahora una desaceleración intencional como práctica metodológica. Vamos a apuntar siempre a ser nosotros los que vamos a evaluar si esas IAs están trabajando correctamente o no. Y acá lo planteo como una práctica de higiene metodológica, ¿sí? El operador, si tiene que evaluar la dirección antes de continuar. En Roots, el hook session, bueno, todo esto tiene que ver con la recursividad en la que estamos entrando ahora. ¿Qué significa recursividad? Va a haber un flujo continuo de la IA y humanos teniendo que frenar en el momento para evaluar en dónde estamos parados. Así que, bueno, lo bueno es que, y la parte positiva, creo yo, que tiene que ver con estas bifurcaciones, esta cantidad de opciones que nos permite. Podemos explorar muchísimas cosas. Ese es el concepto de raíz y de micelio, de alguna manera, donde la raíz somos nosotros y el micelio es la IA. Tenemos que dejar que empezar a sobrevolar esto de una manera mucho más orgánica y más como colectivo, ¿no? Como empezar a comprender cuál va a ser esto de plantear la pregunta de nuevo, ¿no? O sea, si fueras un paisaje, ¿qué paisaje serías? Eso es un poquito la pregunta que intento dar vuelta con lectura de paisajes. ¿Cuál es la idea? Es básicamente comprender que lo colectivo no es un individuo, ¿sí? La sociedad no es una persona y no puede tampoco ser controlada por una persona. Tiene que ser algo más pensado en forma de seguramente un nivel de inteligencia que todavía no entendemos y no comprendemos bien. Así que dar vuelta a la pregunta es una manera también de imaginarnos y animarnos a ser seres más complejos. Bueno, creo que cierro ahí, chicos. Bueno, muchas gracias, Fabris.